Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gator, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su canal y su servidor, por supuesto, le traemos algunos hechos, noticias, información o temas importantes o controversiales, pero muy necesarios para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Y me voy a trasladar nuevamente al conflicto Rusia-Occidente, ¿ok? Con una información, con un análisis muy importante de lo que allí está aconteciendo. Con información, te estoy diciendo información, y una analítica muy extraordinaria referente a esto. Y es que empecemos primero por un punto importante: la contraofensiva ucraniana. ¿En qué ha terminado la supuesta contraofensiva ucraniana? En un verdadero fracaso, en una pérdida descomunal de personal militar, en una pérdida descomunal de tanques y blindados, en una derrota verdaderamente aplastante por parte del ejército ruso en contra de Zelensky. Yo he venido diciendo todo esto, yo he venido advirtiendo. No existe, y lo digo con responsabilidad, aquellos grandes medios o analistas occidentales que te dicen que Kiev ha ganado algunas provincias. Te digo, no es así, mienten de manera descarada. No ha podido ni siquiera reventar la primera línea, a lo que llaman la línea gris, la línea únicamente de frente de batalla rusa. Ni la primera línea pudieron romper y ya están prácticamente finiquitados. De los 11 batallones que supuestamente, de los 40,000 soldados que había enviado justamente, o que había adiestrado Occidente colectivo en diferentes naciones como Francia, Alemania, Estados Unidos, Polonia, el mismo Inglaterra, 5 de los supuestos batallones que fueron conformados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en esta región han sido destruidos. 5 de 11. O sea que ya casi la mitad del personal adiestrado por la OTAN en este conflicto para la supuesta contraofensiva ha sido destruido. Entonces, ¿qué significa? Que tanto el entrenamiento por parte de la OTAN a Zelensky ha sido un rotundo fracaso, que las armas de Occidente en frente de las rusas han sido un absoluto fracaso. O sea, no van a poder cambiar nada, ha venido advirtiendo. ¿Cuántas personas han muerto? Rusia oficialmente habla de 13,000 soldados ucranianos que murieron desde el inicio de la operación o de la supuesta contraofensiva, del día 4 de junio hasta nuestros días, 23 de junio, en menos de un mes. Más de 13,000 soldados ucranianos han fallecido. Esos los que han fallecido. ¿Cuántos han sido heridos que no podrán regresar al campo de batalla? Estamos hablando de 40 a 50,000 soldados. ¿Ok? Eso es lo que ha perdido en estos momentos, este mes, el gobierno de Ucrania en el frente de batalla. 15,000 que han muerto, pero no se habla de desaparecidos, los que también a veces no se cuentan o se cuentan hasta el final. O sea, que el ataque o la contraofensiva fue un absoluto fracaso, una verdadera, una tragedia para el ejército ucraniano y para Occidente colectivo. Aquí vamos, al punto fuerte. Siempre Occidente colectivo, de una y otra manera, de manera directa e indirecta, está involucrado en el conflicto. Yo soy el único que ha venido advirtiendo de esto todo el tiempo. Aquel que no quiere aceptar que todo Occidente colectivo le está lanzando la guerra a Rusia desde el territorio ucraniano, es problema de él. Pero voy aquí al punto fuerte. Ya te estoy dando información, detalles y puntos claves de todo esto. Su servidor insiste nuevamente aquí y pregunta, con todo respeto a los hermanos europeos: ¿hay vida inteligente en Europa? Digo, si hay vida inteligente, ¿por qué no se toman las acciones y medidas apropiadas para detener la locura? Y no solamente hablo del conflicto, el envío de armamento cada vez con mayor desesperación, más letal y de mayor largo alcance. ¿Cuándo van a detener esa locura? Sino no solamente eso, ¿hasta dónde piensan llegar con estas acciones? Yo lo he dicho, lo dije, fui uno de los primeros que empecé a decir. Hasta el último ucraniano. Europa le va a lanzar esta guerra a Rusia hasta el último ucraniano. ¿Cuándo lo dijo y lo confirmó el señor Vladimir Putin? Ayer, justamente 22 de junio. Lo dijo bien claramente. Parece que Occidente colectivo ha decidido lanzar esta guerra en contra de Rusia hasta el último ucraniano. Y ya lo dijo porque ya se desesperó. No quería hacerle daño, no quería destruir completamente a Ucrania, pero debido precisamente a que el gobierno de Zelensky pues no da marcha atrás y quiere continuar con las hostilidades y no se detiene a pensar o a dialogar,
Bueno, pues entonces parece que Rusia se está cansando, o Vladimir Putin, creo, según lo que dicen los analistas, que ya Vladimir Putin ya lanzó una clara advertencia de que ya se está cansando de esto y de ser tan paciente con Ucrania y con Occidente colectivo. Ok, ¿por qué te digo esto? Soy uno también de los que dijo, ¿hay vida inteligente en Europa? La hay, porque si lo hubiera, ya hubieran detenido esta locura. Si lo hubiera, ya hubieran iniciar marchas y protestas para quitar a los gobiernos que los conducen a su destrucción. Yo le he dicho una y otra vez, que si no se detiene a esos políticos que hoy gobiernan en cada nación de Europa, los conducen a la destrucción. No solamente por esta guerra económica que han lanzado en contra de Rusia, no solamente eso, que los está conduciendo a la miseria y a la pobreza, a la desindustrialización que ya inició, aunque digan lo que digan. Y aún y con todo y eso continúan y prefieren prefieren continuar con las políticas que les obligan a practicar desde Estados Unidos, cuando es el único beneficiado con estas acciones, y ellos son los grandes perdedores. O sea, uno no se explica dónde está la vida inteligente, sabiendo que Estados Unidos con sus acciones, con sus peticiones, los está arrastrando a la destrucción, y prefieren hacer lo que les indican desde el Departamento de Estado, en lugar de pensar en cómo detener la locura y nuevamente retomar el diálogo o buscar alguna solución para los problemas que aquejan a Europa, sino todo lo contrario. Por un pedido de Washington, ahora van a hacerle la guerra a los enemigos de Estados Unidos, no a los suyos. Ellos mismos se están echando de enemigos a los enemigos de Estados Unidos, por un pedido del Departamento de Estado. Hablo de China, la guerra comercial que han iniciado en contra de China. ¿A quién va a perjudicar? Por supuesto que a Europa. Cuando Europa, es mano europeo, yo lo dije desde un principio. La intención de Estados Unidos de iniciar esta guerra en contra de Rusia tenía dos objetivos: matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, cortar los lazos económicos y, por supuesto, energéticos de Rusia con toda Europa, para que Europa dependiera de Estados Unidos. Segundo, con esto destruir, por supuesto, hablo de la máquina industrial de toda Europa, hablo de Alemania. Con esto lo que quería era detener el avance, progreso y desarrollo de Alemania, que estaba amenazando con convertirse en una superpotencia que podría competir con Estados Unidos, que necesitaba destruir a su propio aliado. Y lo está consiguiendo con el señor Olaf Scholz. Se ha descarrilado justamente esa máquina industrial alemana. O sea, matar dos pájaros, debilitar a Europa para someterla completamente bajo el dominio de Estados Unidos y debilitar a Rusia. Y si los europeos pueden sacrificarse y lanzarse a una guerra con Rusia, lo he dicho, bueno, después del último ucraniano hasta el último europeo. Y parece que muchos todavía no han entendido que por ahí va la jugada. Ok, vamos, yo, su servidor aparte, les advertí. Hice un video exactamente para mis amigos, seguidores, suscriptores y detractores de los crímenes que ha cometido Ucrania. Y la mayoría de los crímenes, los que se le inventan a Rusia, hay muchos que dicen que Rusia cometió, como la masacre de Bucha y otros tantos, que son un montaje total. O sea, no resisten un análisis en realidad. Entonces, pero los crímenes que ha cometido Ucrania sí son reales, y ahí están provocando graves problemas ecológicos, graves problemas económicos y muerte a más no poder. O sea que Ucrania sí está cometiendo crímenes, pero lo que he dicho yo, que simple y sencillamente Occidente colectivo pasa por alto o le ha dado luz verde al señor Volodymyr Zelensky para que realice cualquier tipo de crimen sin tener o sin pagar ninguna consecuencia. Ok, pero ahora vamos al punto. Después ya te di puntos clave para entender hacia dónde conduce esto: a una guerra a gran escala, como yo he venido advirtiendo, no solamente por los ejercicios militares que está realizando la OTAN en Alemania, en Estonia, en Lituania y por supuesto en Polonia, con más de 25,000 soldados. Ellos dicen 10,000, les digo, se equivocan. Es más que eso. 250 aviones de combate, aviones bombarderos nucleares, surcando el Mar Negro, provocando a Rusia.
Polonia, que se está convirtiendo en un polvorín a punto de estallar, justamente porque ahí se está acumulando la mayor parte de todo el armamento que viene de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque creen que Polonia podría ser, después de Ucrania, el próximo, y con todo el armamento, sí, realmente Polonia podría ser el que pudiera vencer a Rusia, pero para entonces ya estaría toda la OTAN metida. Fíjate la estupidez. Pero vamos aquí. Ahí no es lo importante, pero ¿cómo entramos al conflicto sin que se nos señale a nosotros, Occidente colectivo, de ser los responsables de haber conducido al mundo a una catástrofe o a una guerra nuclear? ¿Cómo le hacemos? Que necesitan un false flag, un ataque de falsa bandera, para poder justificar ya una acción total de toda la OTAN. ¿Por qué? Porque saben perfectamente, se han dado cuenta, Jens Stoltenberg, aquí Lloyd Austin, Mark Milley, por supuesto hablo también del ministro de Defensa del mismo Inglaterra, se han dado cuenta que la guerra en contra de Rusia por parte de Kiev y con todos sus mercenarios, que no son otra cosa más que soldados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, disfrazados supuestamente de mercenarios, han sido un fracaso. O sea que desde territorio ucraniano, solo, toda la OTAN puede concentrarse y no podrá derrotar a Rusia. ¿Lo entiende? Yo lo dije, ahí jamás podrán vencer a Rusia, en toda esa región, ni siquiera si se lanzan abiertamente. Pues todavía los señores de la OTAN creen que una guerra total por parte de la OTAN en contra de Rusia podría, que ya actuando todos de manera frontal en este conflicto, pueden vencer a Rusia. Otra estupidez más que van a cometer los políticos de Occidente. Ok, ¿por qué te digo esto? Ellos saben perfectamente que desde Ucrania ya no van a poder ni harán nada, que ahí está finiquitado, que Rusia ha creado un sistema de defensa de 3 líneas que casi es impenetrable, no importa lo que lancen en contra de ese muro que ha instaurado Rusia en toda esa región y que seguirá avanzando, poniendo más muros más adelante. Pero el problema está cuando tome a Kharkov y tome Odessa, va a haber también ahí fortificaciones similares. Ellos lo saben, ok, porque esto viene. Rusia va a tomar más territorio ucraniano y va a venir Odessa, eso que no le quepa duda a nadie. Esto ya viene, en esta contraofensiva Rusia viene la llegada hasta Kiev. Pero vamos aquí, ¿cómo van a tener a Rusia? No se puede. Que necesitan entonces actuar todos de manera conjunta. Pero ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Aquí está la solución, que la está dando precisamente un editorial muy importante, con declaraciones y todo. Ok, Zelensky puede sacrificar a toda Europa. Porque yo he venido diciendo, con los crímenes que ha cometido Kiev, con las acciones que ha tomado, lo que necesita Kiev o necesita el señor Zelensky involucrar a toda la OTAN. A toda la OTAN y busca. Ellos saben que cada acción que está realizando Kiev tiene como objetivo llevar o involucrar a la OTAN en el conflicto. Pero esto no solamente lo está buscando Kiev, sino también Estados Unidos. Lo que pasa es que Europa sabe que está metida en el conflicto, pero no quiere la guerra frontal con Rusia. Ellos quieren que sean los ucranianos los que luchen en contra de Rusia, a ver si pueden debilitarla o vencerla. Y si no se puede, estarían dispuestos a dialogar. El problema es Estados Unidos y Zelensky, que Estados Unidos necesita la guerra total. Por un lado, con una guerra total, encubre y cierra el ciclo de la economía, con el ciclo del endeudamiento, el déficit presupuestario de Estados Unidos, que alcanza casi 33 trillones de dólares. Una deuda que jamás va a poder pagar. Esto jamás va a suceder. Que necesita un conflicto para quitarse esa deuda. Pero un conflicto grande en el cual él crea que pueda o vuelva a salir victorioso. Que nunca ha estado en ninguna guerra real. Aquí muchos se equivocan cuando dicen que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos. Estados Unidos solamente entró cuando le convino, cuando le convenía a sus intereses. Cuando la guerra ya había estado hasta el punto máximo, cuando Rusia ya estaba asestando golpes letales al ejército de Hitler. Estados Unidos se entró únicamente cuando vio que iba a sacar provecho. Nunca estuvo en la guerra directamente.
¿Ok? Seamos congruentes. Estados Unidos nunca ha enfrentado una verdadera guerra. Todavía no sabe lo que significa. Los europeos sí. Por eso me extraña que todavía los europeos sigan pensando y sigan apoyando. Bueno, yo creo que nadie apoya. El problema está en que ya las voces de la razón han sido sepultadas. En que las marchas y protestas, por supuesto, no se televisan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque no quieren que el mundo se dé cuenta cómo los líderes europeos están siendo abucheados y odiados por su gente. Pero a ellos no les importa, porque quien los dirige es la oligarquía. Y están dispuestos a sacrificar a cada ciudadano europeo por un pedido, si así lo deciden las oligarquías europeas, los oligarcas europeos. Porque no solamente hay oligarcas, son malos rusos, esos rusos, que los oligarcas rusos, los multimillonarios, no, también en Estados Unidos hay oligarcas, ¿sí? Oligarcas es lo que son, el señor Elon Musk, el señor, por supuesto, George Soros, por supuesto, Mark Zuckerberg, por supuesto, también el señor Bill Gates, todos estos son también oligarcas, que si se les quita el dinero que tienen las diferentes naciones, también los empobrecen, si así lo decidieran algunas naciones. Pero bueno, porque malos y malvados los hay en todo el planeta. ¿Okay? No solamente los oligarcas rusos, supuestamente. Aquí, por donde quiera, en Occidente colectivo, hay oligarcas para más no poder. Pero bueno, no vine a hablar de los oligarcas. Vine a hablar de que Zelensky puede sacrificar a Europa. Esto es cierto.